Muy buenas noches. Los procesos anticipados con los que se definirán las candidaturas presidenciales de Morena y del Frente Amplio por México entraron en la recta final. En Movimiento Ciudadano dicen que seguirán con sus planes: cumplir con los tiempos legales para definir candidatos y competir de forma directa, es decir, solos. En el Frente Amplio por México, la cargada a favor de Xóchitl Gálvez es evidente. Aún falta un foro regional mañana en Mérida, Yucatán, y el PRD le dio su respaldo, con lo que la senadora ya cuenta con PAN y PRD de su lado. Hay liderazgo nacional para contender y establecer un nuevo rumbo para México. Y ese liderazgo recae en la persona de Xóchitl Gálvez, en ti, mi querida Xóchitl. Obedeciendo a convicciones y al llamado de liderazgos y militantes del perredismo, hemos tomado la resolución, la crema innata, diría yo, la densidad política de nuestro partido, el PRD, para decirte que vamos contigo, para que encabeces la construcción del Frente Amplio por México. Sí hay tiro con Xóchitl para el 2024. Se van a sentir orgullosos de una servidora. Hoy conversamos con Beatriz Paredes para el próximo capítulo de Café Milenio. Para ella, la decisión del PRD de apoyar a Xóchitl Gálvez era algo previsible. Me lo esperaba, porque son muy consistentes los perredistas, sobre todo con su ideología. Son congruentes los chuchos con los que han sido, con lo que han sido en los últimos años. Y en este contexto, para definir a la ganadora, el comité organizador comenzará con la aplicación de sondeos a partir del lunes, vía telefónica y en domicilios. Concluirán el 30 de agosto. El resultado de ese sondeo equivaldrá al 50% del puntaje necesario para obtener la candidatura presidencial o la coordinación del frente, como ellos le llaman, para no decirle candidatura. El 3 de septiembre se realizará la consulta ciudadana entre quienes se registraron para participar. Habrá más de 1.500 centros de votación en todo el país, con cerca de 3.000 mesas receptoras. En Morena, este fin de semana terminan los recorridos de las llamadas corcholatas. Todos están concluyendo sus asambleas informativas. A partir de lunes no podrán pronunciarse sobre el proceso, pues se estarán aplicando las encuestas, cuyo resultado se dará el próximo 6 de septiembre. Para este ejercicio, Morena empezó ya el viernes con la capacitación de 350 representantes de cada uno de los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T, quienes irán casa por casa a levantar estas encuestas. Así llegamos al que es el penúltimo corcholatómetro. Está muy bien el proceso, muy bien. Por primera vez no va a haber dedazo del presidente. ¿Les parece poco eso? No creo que les ayude mucho la publicidad a los aspirantes, ni a los que están luchando por la transformación, ni a los que quieren el retroceso. No les ayuda. Pero pues son rémoras, ¿no?, que vienen de tiempo atrás. Tienen que sonreír y salir con fotos así de cuando estaban chamacos o chamacas. Pero eso se va a ir quitando. Pero lo sustancial es de que va a ser el pueblo el que va a decidir. Les vamos a ganar, no les va a alcanzar, no te preocupes. Todo el mundo habla de la unidad, nada más que cumplan lo que se acordó. Hoy quiero pedirles un favor a todos nuestros simpatizantes, que si nos ayudan a guardar sus lonas que pusieron para ayudarme, si tienen en su casa alguna pinta, que la pinten de blanco. Les voy a decir por qué razón. Porque a partir de la próxima semana ya empiezan las encuestas. Y si ven una lona que tiene pues el apoyo, ahí en esa casa no van a encuestar, se van a ir a otra. Entonces les pido por favor que bajen las lonas, guárdenlas, porque seguramente las vamos a volver a utilizar. Vamos a ganar la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y no se olviden, pongan su cartulina Noroñas Pueblo en su puerta o su ventana. Un abrazote, allá nos vemos. Que nos pueda decir en caso de cómo lo ve. ¿Y cuándo ha visto usted que el
que va a ganar decline. Es una pregunta, señor. Por eso, el que va a ganar nunca declina. Vamos a luchar hasta el final. Vamos a luchar hasta el final. Porque aquí nadie se raja. Y menos las mujeres. En Movimiento Ciudadano insisten que a diferencia del Frente y Morena, ellos sí siguen los tiempos electorales para definir a sus candidatos. El 29 de septiembre lanzarían la convocatoria. Hoy tuvieron una reunión ordinaria, la Comisión Operativa Nacional, sin presencia de los liderazgos en Jalisco. El coordinador nacional del partido, Dante Delgado, insistió en que no hay división en su partido y que el plan sigue siendo el mismo, competir sin alianzas en 2024. Somos la única organización electoral que cumple los tiempos. Los otros todos están fuera de los tiempos. La determinación, no de ahora, sino de hace tiempo, por la Convención Nacional Democrática, que es el máximo órgano de decisión, es participar de manera directa. Vamos a más información del día. En Guerrero, 2 lideresas transportistas fueron asesinadas. Estaban desaparecidas desde el miércoles luego de acudir a una supuesta reunión en el municipio de Juan R. Escudero. Se trata de Mariela Lozano y Marlene Adame, cuyos cuerpos desmembrados fueron encontrados en una camioneta en el poblado de Plan Lima. La Fiscalía de Guerrero inició ya una investigación para intentar dar con los responsables. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador, él y la gobernadora del estado aseguraron que la seguridad va por buen camino ahí, pese a remar contracorriente. Estamos plenamente convencidos de que la paz es producto de la justicia, así también atendemos al complejo fenómeno de la violencia, porque el corazón de la estrategia para la construcción de la paz es la atención a las causas que la originan: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Nos dejaron un país con mucha violencia porque los anteriores gobernantes estaban amafiados con la delincuencia. Entonces, estamos avanzando a pesar de esa herencia de grupos que se fueron tolerando desde Calderón y el gobierno anterior. Vamos avanzando, vamos muy bien, vamos avanzando contra el corriente, pero avanzando. Y estamos apoyando a Evelyn, que es una muy buena gobernadora de Rayar. La violencia en las últimas 4 semanas ha llegado incluso al círculo cercano de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El 29 de julio en Chilpancingo fueron asesinados el empresario José Guadalupe Flores y su hijo tras ser baleados en un supuesto asalto por hombres armados. Las víctimas eran el tío y primo de la pareja de la gobernadora, Rubén Hernández. El 2 de agosto hubo balaceras y bloqueos en Acapulco, además del ataque a una camioneta del transporte de pasajeros en Tlapa. 3 personas murieron. El 4 de agosto hubo una balacera en un partido de fútbol en Tecpan, donde fue asesinado Abraham Segura, el 90, presunto jefe de plaza del grupo criminal Los Granados. El 6 de agosto en Chilpancingo fue asesinado Humberto del Valle, esposo de Zulma Carvajal, prima de la gobernadora. El 7 de agosto hubo otro ataque a una unidad de transporte público. El 20 de agosto, una balacera en Tlapehuala. Hoy, al menos 350 habitantes de 4 municipios de Guerrero bloquearon la carretera federal México-Acapulco. Esto a la altura de la comunidad de Mezcala. Exigen la búsqueda de 13 personas que están desaparecidas en Cocula, en Eduardo Neri, Tepecuacuilco y Apaxtla. Aunque fueron atendidos por funcionarios estatales, solicitan que la gobernadora Evelyn Salgado atienda personalmente sus casos. En Michoacán, la violencia contra productores de limón no cesa. Hoy un grupo de jornaleros fue atacado en Apatzingán. Ocurrió en el entronque de la carretera San Antonio Cuatro Caminos, en la localidad de Chiquihuitillo, cuando hombres armados los bajaron del camión, les arrojaron una granada para hacer estallar ese camión. En el incidente no hubo heridos. Los productores de limón llevan 10 días en paro por las extorsiones del crimen organizado, que les cobra $1 por cada kilo, lo que representa la tercera parte de sus ganancias. En otros temas, sobre el caso de Carlos Aranda, el mexicano desaparecido en Canadá, la canciller Alicia Bárcena informó que aún se deben hacer todos los reconocimientos para confirmar lo que la policía de Osoyoos dio por hecho, que el cuerpo encontrado esta semana es del mexicano. Para ello, la canciller confirmó que están acompañando a la familia en todos los trámites legales y en su traslado a Canadá. Esta tarde conversé con Josué, el hermano de Carlos. Esto me dijo sobre su inconformidad
con la que se informó por parte de la policía canadiense y sobre el día en el que esperan trasladarse a Canadá. Nosotros pues tenemos la inconformidad, ya que pues no se han hecho pruebas de ADN, ni siquiera dactilares, ni siquiera ese tipo de cuestiones. No hemos ido, no ha ido la familia, que es mi papá y yo, a verificar si realmente pues el cuerpo de mi hermano es, y pues por eso lamentamos esa situación y pues reiteramos el estar en desacuerdo con este comunicado. ¿Por qué no ha podido ir, Josué? ¿Por qué no se han podido trasladar allá? Sí, nosotros nos vamos a trasladar el día lunes. Hasta el lunes. Nosotros teníamos planeado trasladarnos el día de hoy, hoy viernes, íbamos a estar ya allá en Canadá. Sin embargo, la policía montada comunicó que la necropsia iba a realizarse el día jueves. Por eso Relaciones Exteriores nos cambió los días, ya que Relaciones Exteriores nos está apoyando nos está dando acompañamiento en el caso. Así que se asignó un vuelo para, vamos a viajar el día lunes. El lunes. ¿Y la necropsia se va a hacer hasta el jueves siguiente? Esa es la información que nosotros tenemos. Ok, cuando tu padre estuvo allá, el señor Octavio, ¿no le tomaron muestras de ADN? ¿Nadie de la policía se le ocurrió tomarle esas muestras allá? No, de hecho no, nadie de la policía le tomó muestras de ADN a mi papá, ninguno. El ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, enfrentará su proceso de extradición en libertad. Así lo determinó un juez. Por cierto, esta decisión judicial fue apenas calificada en un comunicado de la Fiscalía General de la República como inadmisible. Sí, considera que la decisión judicial es inadmisible. Sin embargo, será liberado. No hay nada que se oponga a la liberación. También la defensa del ex gobernador de Tamaulipas confirmó que será esto en las próximas horas. Mario Rodríguez está al exterior del penal de Tenango del Valle, de donde saldrá el ex gobernador Eugenio Hernández. Mario, buenas noches. Alejandro, buena noche. Como bien adelantas, ya el exgobernador de Tamaulipas podría salir en las próximas horas de este centro penitenciario de Tenango del Valle, ubicado aquí en el Estado de México. Y es que hacer una pequeña membranza. A partir de 2017 es que el exgobernador, pues es detenido por su presunta participación en diversos delitos. Sin embargo, la mañana de este viernes, su propio defensor particular, José Javier López García, pues anunció en un comunicado de prensa que no hay los elementos suficientes para poderlo mantener en una prisión de carácter estatal y, en consecuencia, obtienen su liberación. Cabe señalar que la propia Fiscalía General de la República, como bien apuntas, en un comunicado de prensa, pues señala que sí es posible ya la liberación. Apunta también que, pues exhibieron una fianza de 5 millones de pesos y, pues vamos a estar bastante pendientes en este centro penitenciario, toda vez que, hasta las 8 de la noche, la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México no había recibido una orden para poner en libertad a este presunto, al exgobernador y sobre todo, pues hay que señalar, todavía tiene algunos procesos pendientes, específicamente en Estados Unidos, por lo que esta orden de extradición podría continuarla en libertad. Pero hasta el momento hay varios elementos. La Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha sido notificada. En consecuencia, no puede continuar o no puede proceder con esta orden de liberación. Y pues vamos a estar bastante pendientes. Ya vimos el movimiento de algunos vehículos que ingresaron precisamente a este centro de internamiento estatal. No podemos confirmar que se trata de unidades que estén relacionadas con el caso de Eugenio. Sin embargo, vamos a estar pendientes toda vez que hay varios elementos. En principio, la Secretaría no ha recibido esta confirmación, pero la Fiscalía General de la República ya confirma a través de este comunicado de prensa que bien apuntabas que ya puede ser liberado el exgobernador de Tamaulipas. Bien. Alejandro. Pues en cualquier momento será liberado. Sin embargo, aunque esté en libertad, el proceso continúa. Recordemos que Eugenio Hernández está siendo acusado de haber sido cómplice junto con su cuñado, Óscar Manuel Gómez, de establecer empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas mediante contratos falsos. Aperturó cuentas bancarias en Estados Unidos por un monto de 300 millones de pesos, utilizando el sistema financiero estadounidense con la finalidad de depositar esos fondos públicos robados mediante transacciones basadas en información falsa con la intención de lavar ese dinero sustraído. Por eso es que se le persigue en Estados Unidos, porque allá habría terminado ese dinero. El proceso sigue, aunque él recupere su libertad en cualquier momento. Mario, nos mantenemos atentos. Muchas gracias. Gracias, excelente noche. Me acompaña en el estudio la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Buena tarde. Esta semana tuvimos aquí a la doctora Erika Cano,
integrante de este movimiento que se ha opuesto, hemos visto algunas protestas de parte de ellos, a la adscripción del sector salud, de los doctores que operan en el sector salud de la Ciudad de México al IMSS Bienestar. Hizo varios comentarios y usted tiene respuesta a cada uno de esos comentarios porque hay precisiones. ¿Cómo se está dando este proceso y si se están atendiendo estas serie de inconsistencias que ellos ven dentro del proceso? Sí, claro que sí. Primero, creo que no hay resistencia de los trabajadores de la salud a transitar al IMSS Bienestar. Es correcto. En general hay una buena percepción y sobre todo hay un reconocimiento de que pueden mejorar sus condiciones laborales. Aquí lo que sí hay es incertidumbre de algunos, un poco de dudas, pero para eso hemos trabajado en asambleas informativas. Hicimos más de 35 asambleas informativas en los hospitales. Sí. También estuvimos implementando mesas de trabajo. También algo importante fue que hicimos mesas de diálogo con los representantes de algunos de estos grupos inconformes para ir desahogando pues las dudas, las incertidumbres y sobre todo para atender sus peticiones muy concretas, ¿no? Sí, ¿a ellos les parece un poco injusto que se esté contratando a personal que no está actualmente basificado antes que a los que ya están basificados y que no se esté considerando la antigüedad de cada uno de los médicos? Los basificados pasan tal cual, con todas sus condiciones generales de trabajo, sus derechos laborales, todo eso se preserva, eso en la transición se mantiene y este grupo que es el mayoritario pasa sin ningún problema, sin perder ninguna prestación, sin perder ningún derecho laboral. Estamos abocados a mejorar las condiciones de trabajo del grupo de contratos precarios, porque hay muchos trabajadores eventuales. ¿Existen esos trabajadores? Existen esos trabajadores, esos contratos eventuales. Son pues contratos que tienen prestaciones mínimas o no tienen prestaciones, como el caso de honorarios. También tenemos en estos contratos que no son contratos definitivos, se tienen que estar renovando y con el paso al IMSS Bienestar justamente lo que vamos a proteger en estos trabajadores eventuales es que eso ya no ocurra, que sean bases, que sean definitivas, bases federales con un fondo que garantiza que esas bases se pueden pagar, porque hasta ahora estos contratos eventuales pues son con fondos particulares, ¿no? Son como programas. Y sobre todo que se conserve que mejoren sus prestaciones y mejoren sus salarios. Sí, estas personas que tienen este tipo de contratos a lo mejor llevan mucho tiempo trabajando así y también se menciona que no se les respetará entonces la antigüedad. Si bien tienen un contrato precario, llevan mucho tiempo trabajando en esto. ¿Y el firmar este nuevo contrato implica borrón y cuenta nueva? Es que el contrato precario, por definición, no tiene antigüedad. No se está considerando actualmente, entonces no tendría por qué considerarse. Exactamente. O sea, sí es una injusticia laboral, pero es una injusticia laboral estructural. El contrato precario no tiene antigüedad, sobre todo el más precario, honorarios o nómina 8. ¿Quién sí ha cotizado para antigüedad? Galeno Salud, que es una forma de contrato que se instauró en el 2019 para mejorar un poco sus prestaciones. Ellos sí desde el 19 cotizan al ISSSTE y esto se va a recuperar, se va a reconocer y no hay ningún problema. Pero el contrato de honorarios por definición no cotiza antigüedad. No tienen, digamos, asegurado nada ahorita y lo que va a pasar es que ya van a empezar a asegurar esas prestaciones. Ahora, con este nuevo vamos contrato. A considerar la antigüedad en la institución para que sea el bloque prioritario. O sea, si hay personas que tienen 10 años trabajando en la institución y se convirtieron en Galeno Salud hace 5 años, pues esas personas se reconoce su antigüedad que han cotizado al ISSSTE y se recupera tal cual, pero son prioritarias para este bloque de contratación porque ya trabajaron 5 años sin ninguna prestación. Claro, y se sabe quiénes son, digamos, tienen censado los trabajadores de la salud que ya estuvieron cierto tiempo dando sus servicios para que justo en el escalafón se les tome en cuenta. Así es, y además estos contratos que va a tener el IMSS Bienestar, menciona la palabra escalafón, es muy importante. Son contratos, como son bases ya federales, son personas que van a tener derecho a escalafón, a todas sus prestaciones y una mejora salarial. ¿Qué pasa? Tenemos
222 trabajadores eventuales que tienen más de 15 años trabajando. Sí. No es un número muy grande, porque tenemos 40,000 trabajadores en la Secretaría de Salud, pero es un número que hay que priorizar. Ok. ¿Sí se le va a dar esa prioridad entonces a esos 222 personas que llevan 15 años? Más de 15 años. Más de 15 años. Y luego vienen los otros grupos, pero todos esos ya los hemos valorado ahora. Tuvimos muy buena aceptación de la convocatoria y la semana pasada, de martes a viernes, tuvimos exactamente 5,639 trabajadores que fueron ya evaluados en términos psicométricos, de entrega de su documentación, de integración de su expediente y prácticamente están sus exámenes clínicos. Yeah. Hoy en Torre Insignia, que es donde está la sede de la Secretaría de Salud, estamos todavía con un grupo que no pudo participar por diversas razones, que llamamos el grupo que se rezagó. Lo estamos atendiendo y se están evaluando ahora. A todos ellos se les da un nuevo contrato a partir del 1 de septiembre, es el primer bloque al cual se contratará formalmente en IMSS Bienestar. Así es. Este gran bloque está en proceso de integrar completamente su expediente, y algo que sí es importante, y eso también se mencionó ahí como un problema, pero nosotros creemos que es justicia laboral, es que los trabajadores de este primer bloque no deben tener una base en ninguna institución de salud. O sea, que sean precarios, porque tenemos trabajadores que están contratados por honorarios con nosotros, pero tienen una base en el IMSS o tienen una base en el ISSSTE y están con contrato eventual. Este primer bloque es para quien no tiene base en ningún lado. No tiene base. Lo cual no quiere decir que sí se va a poder trabajar en varios hospitales, como actualmente ocurre con estos trabajadores, los que tienen base en el IMSS, pero a lo mejor dan servicios en algún hospital de SEDESA. Eso se seguirá permitiendo. Se seguirá permitiendo con compatibilidad de horario. La persona puede trabajar en un turno matutino en el IMSS, en un turno vespertino en el ISSSTE y fines de semana en la Secretaría. Es totalmente viable. No es lo mejor, porque hay un desgaste acelerado de ese trabajador. Pero también faltan médicos, entiendo. Pero faltan médicos. Entonces, estas cosas se permiten. ¿Por qué? Porque faltan especialistas. Sí. ¿Por qué conviene IMSS Bienestar para la ciudadanía? Entiendo que es un nuevo programa de salud, se sustituyó el INSABI, que terminó. Al final, esto es una nueva propuesta del gobierno federal, y todos los organismos públicos locales tendrían que adherirse a este nuevo sistema. Sí, esta es una propuesta que plantea la centralización de la atención médica para estandarizarla, para fortalecerla, porque hay recursos adicionales. Nosotros, al firmar este convenio, estamos ciertos de que vamos a tener recursos adicionales para reequipar, porque hay pues hospitales que ya están, después de muchos años el equipo se gasta, entonces estamos renovando equipo. Está este proceso que es fundamental de mejoría de condiciones laborales y de mejora en términos de la contratación de los trabajadores, y eso lo posibilita el IMSS Bienestar, pero sobre todo que obedece a la perspectiva de derecho a la salud y su protección, de garantizar servicios universales, gratuitos, de calidad en todo el país, y que lo vemos como un paso de medio camino para la unificación del sistema. Y para lograrlo, ¿no? Porque con INSABI parecía que nos quedamos allá a medio camino. Esto sí se concretaría. Sí se concretaría. Y además es el componente de atención médica, pero hay otro componente que también es muy importante y está en el modelo del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, del gobierno de México, que es la atención médica, pero también la salud pública. Y en esta perspectiva, las entidades, las secretarías de salud estatales, tendrán un peso mayor, y entonces van a fortalecer su rectoría, la gobernanza territorial, todo lo que tiene que ver con el sistema de funciones de salud pública, donde se tendría pues mayor capacidad para desplegar la vigilancia epidemiológica, la vigilancia de la calidad, la regulación sanitaria, el fomento sanitario y las acciones en territorio. Y en un año hay cambio de gobierno, luego los cambios de gobierno dificultan poderse adaptar a un nuevo sistema. ¿Es la intención terminarlo? Sí, la intención es avanzar lo más posible, que en diciembre de este año nosotros ya estemos en
a medio camino de esa transición para concretarla lo más rápido posible. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Por venir, por explicarnos así esta transición de salud, de SEDESA al IMSS Bienestar aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Es la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López. Me acompaña Eunice Rendón como cada viernes con su visión migratoria. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Y quienes no tienen visión migratoria son los aspirantes a la candidatura republicana en Estados Unidos. Están haciendo campaña contra la migración, ¿no? Como si esto seguramente les trajera muchos votos y apoyo y proponiendo cosas hasta de venir a invadir México. Sí, es sorprendente que 7 de 8 contendientes ahora sí que en el discurso que se dio esta semana en el debate que se dio entre ellos, 7 de 8 mencionaron constantemente a México, a la frontera, al fentanilo, a los narcóticos, a la inseguridad en México, a los migrantes, ¿no? Y bueno, y Trump, que no fue porque se siente que no era para él el espacio, que él va 70 puntos arriba y no sé qué tanto, bueno, él sacó una entrevista al mismo tiempo que el debate y mencionaba también otra vez cosas más bárbaras, o no sé si ya se me habían olvidado, pero mencionaba que eran de personas terroristas las que estaban sacando a todos los de las cárceles de Sudamérica, se dijo, y que esos son los que están viniendo, que eran delincuentes, que eran personas con problemas mentales. Sí, o sea, estigmatizando a los migrantes, ¿no? como ha hecho. Como ha hecho. Y aquí yo creo que lo peligroso o el riesgo está que a algunos les ha funcionado, ¿no? Ya vemos ahí a DeSantis en Florida, a Greg Abbott en Texas, al propio Trump, que pues sí efectivamente está encabezando parte de estas encuestas. Entonces creo que desafortunadamente el discurso antimigrante va a ser el tono de la casa, al menos del lado republicano. Está constante en el mensaje. Este tema que tú mencionabas también, el tema mexicano y los narcóticos y la crítica. Y hay muy poca autocrítica, es decir, nadie habla de esta crisis de opioides que tiene Estados Unidos porque tienen una población adicta, 110,000 muertes por opioides, 12 millones de adictos a esta droga, 900,000 a la heroína y todo esto, y aquí creo que es lo preocupante, mucho de esto, Alejandro, se agravó en la época de Trump, en el tema del fentanilo, y se agravó porque lo han visto como un problema de México o de otros. O quienes surten las armas, ¿no? O la NRA, que es el patrocinador de los republicanos, ¿no? O sea, la NRA ha respaldado la venta de armas sin controles en Estados Unidos. Entonces yo creo que esta criminalización a México y a los migrantes finalmente a lo mejor resulta políticamente y en el discurso, pero en los hechos no funciona, y sí empeoró Estados Unidos en el tema de fentanilo en la época de Trump, particularmente porque no lo están viendo desde el punto de vista de la atención de la salud pública, de la reducción del daño, sino pareciera que todo es responsabilidad de México, China y algún enemigo, pero no de ellos y de su salud pública. Lo mismo el tema de la violencia, pues ahí está claro el tema de las armas, donde pues las armas vienen también de allá para acá, y por supuesto en el tema de la migración todavía peor, ¿no? Porque pues es un país que se ha engrandecido gracias a los y las migrantes, y ahora pareciera que la contienda al candidato republicano es el concurso por el más racista y el que dice cosas peores. Y no le reconocen la contribución a los migrantes. Ninguno acepta lo que han contribuido los migrantes a ese país y a lo que ellos tienen o a lo que tienen los votantes y quienes los respaldan. Al contrario, ¿no? Trump incluso decía que cuando yo estaba era la frontera nacional, entonces mi primera promesa de campaña casi es cerrar la frontera para todos los indocumentados en el momento que llegue. También DeSantis ha estado prometiendo que incluso los que nazcan de padres extranjeros ya no tendrían la nacionalidad. Sí. El tema que ya mencionas de vicepresidente Mike Pence, que decía que iba a invadir prácticamente México para los cárteles, sin entender o sin hablar con seriedad del problema. Es algo mucho más profundo, en donde Estados Unidos también tiene sus responsabilidades y sus problemáticas, y pareciera que la campaña es echar la culpa a México y a los migrantes. Y el problema al final, más allá de estos personajes, es que tienen votantes. O sea, sí hay un sector, si no es que la mitad de los votantes que creen eso, que eso quieren escuchar. Yo creo que lo exitoso de este discurso, porque además utilizan técnicas similares de poner ejemplos únicos, aislados, para hacer creer que ese es el factor común, y eso conecta, creo yo, con los miedos de las personas. El miedo a que me va a quitar mi trabajo, me va a quitar el aire, me va a quitar las oportunidades, y de ahí radica, creo yo, el éxito de este discurso tan
pues ahora sí que, pues tan falso, porque las palabras importan. El tema de utilizar todo el tiempo la palabra invasión migrante. No hay que olvidar, Alejandro, que en la época de Trump crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de latinos, crecieron los grupos de supremacistas blancos, además, porque aquel que ya era racista se sentía con el permiso con el poder, ¿no? De poder hacer algo. Bueno, pues esto apenas comienza, veremos cómo se modifican o continúan estos discursos. Gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches. Gracias, Eunice Rendón. Pausa, volvemos. Hoy tenemos Talento Emprendedor. Platiqué con Yamil Quispe, analista de operaciones de Speak, una startup que desarrolló una aplicación para aprender inglés, que ahora incursiona en el mercado de Latinoamérica a través de México. Cuéntanos un poco de qué se trata Speak, esta aplicación, y entiendo que tienen un gran uso de la inteligencia artificial en ella. Así es. Speak es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para enseñar a hablar en inglés. Lo que buscamos es de que todos nuestros usuarios puedan conseguir una fluidez en el idioma, y sabemos que es uno de los mayores problemas es el acceso a la práctica. Entonces ahora nos estamos expandiendo a México para conseguir una adopción increíble. Sí, acá hemos dado voz a muchos emprendedores, pero nos interesa mucho conocer el emprendimiento, por ejemplo, que se hace ahí en Speak, porque no solamente es un negocio, sino que ayudan a las personas a entender, comprender y saber hablar inglés. Exacto. La aplicación ofrece básicamente dos secciones. Una de lecciones para cada día, en la que puedes mejorar tu vocabulario, gramática, etcétera. Pero otra función muy importante, que es nuestro tutor de IA. Este tutor básicamente puede tener conversaciones contigo como si tuvieras un amigo al costado, en el que puedes hablar de cualquier tema o con temas específicos, como cómo ordenar una hamburguesa en el restaurante, cómo tener una entrevista de trabajo. Entonces, todos estos escenarios están preparados para que las personas que están aprendiendo puedan mejorar su habilidad en el inglés. Y porque es necesaria la práctica, ¿no? Digamos, para comprender mejor el inglés, para hablarlo, practicando es como mejor se puede dominar, y en este caso, pues esta inteligencia artificial entonces te permite estar practicando con la inteligencia artificial. Exacto. Nosotros creemos de que el mayor problema es que no hay suficiente acceso a la práctica. Entonces, lo que buscamos con la inteligencia artificial es que los estudiantes tengan este acceso uno a uno con un tutor, pero ahora sin estos problemas de tener flexibilidad de tiempos con un tutor a veces privado o con un costo tan alto como a veces a escuelas de inglés. Ahora se puede solucionar con la inteligencia artificial y con Speak. ¿Cómo nació Speak y quiénes son los integrantes de esta compañía? Sí, Speak se fundó en el 2016 por Connor y Andrew. Connor vendió su primera startup de tecnología cuando tenía 21 años y Andrew pues comenzó su carrera de doctorado en Stanford cuando tenía 16. Los dos se conocieron en este programa Thiel Fellowship, que fue comenzado por el fundador de PayPal, Peter Thiel, y que busca pues talentos jóvenes para comenzar startups lo antes posible. Se conocieron ahí y se volvieron expertos en inteligencia artificial, desarrollaron estos modelos y comenzaron Speak. Sí. ¿Cómo se fondean estas startups como Speak? Y te pregunto, ¿cómo se fondea ahora su integración en el mercado de Latinoamérica, ya entrando a México? Sí, acabamos de cerrar nuestras series B2. Hasta el momento hemos recaudado más de $50 millones de los mejores inversionistas del mundo, específicamente en Silicon Valley. Y como somos parte del fondo de OpenAI, que fueron los creadores de ChatGPT, nosotros tenemos acceso a sus modelos antes de que salgan al mercado. Es decir, nosotros tuvimos acceso a GPT-3, GPT-4, antes de que los usuarios pudieran acceder a él por la página web. Pero también tenemos inversionistas particulares notables, como el mismo fundador de OpenAI, independientemente, el fundador de PayPal, el fundador de Tinder, y así muchos otros inversionistas notables. Sí, que el hecho de que ellos inviertan en la aplicación pues quiere decir que le ven un gran potencial. Así es. Nuestro primer mercado es Corea del Sur. Actualmente somos la aplicación número 1 de aprendizaje de idiomas ahí. Eventualmente lanzamos en Japón, estamos en el top 2 y así seguimos lanzando en Asia, pero México es ahora nuestro mercado más importante en Latinoamérica. Actualmente tenemos más de 2 millones de descargas. Y bueno, en cuanto a adopción, en Corea somos parte del 6% de toda la población está utilizando nuestra aplicación. Yamil, te agradezco muchísimo.
Muchas gracias. Me acompaña en el estudio Minelli Teide. Minelli, bienvenida con la historia que hemos seguido toda la semana. Así es, Alex, muy buena noche. Efectivamente, ayer comentábamos que Luis Rubiales estaba prácticamente fuera de la Federación Española de Fútbol. Pues bueno, hoy no renunció y se quedará como presidente justamente de este organismo. Se llevó a cabo, Alex, la asamblea extraordinaria y el directivo insistió en que fue un beso el que le dio a Jennifer Hermoso, futbolista de la selección española, espontáneo, mutuo y eufórico, que era el mismo gesto que podía tener dándole un beso a su hija. Rubiales explicó que parecía una persecución política que desde hace tiempo la tiene. Y bueno, la respuesta que recibió Rubiales de parte de la futbolista Jennifer Hermoso es que ella, bueno, más bien aclaró, Alex, que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. Ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la selección mientras que continúen los actuales dirigentes. Y las seleccionadas nacionales respaldaron justamente a Jennifer Hermoso con otro comunicado en que dicen: las actuales campeonas del mundo esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas. Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Así es que no van a continuar las futbolistas, como obviamente una respuesta a todo lo que sucedió este día, que Luis Rubiales decía: no voy a dimitir, y sigue en el cargo. Sí, qué mal que toda la semana estuvimos hablando de un hombre, Mine, en lugar de hablar de lo bien que hizo ese equipo femenil español. Estuvimos hablando de un hombre que sigue sin reconocer los errores que cometió. Y por el contrario, hoy se hizo la víctima, como veíamos, en un evento con sus cuates, con otros hombres, donde decidió seguir demostrando que tiene el poder. Al ser el presidente de la Real Federación Española, está en una posición superior, eso parece no quedarle claro a nadie, superior a la de cualquier jugador o jugadora. Jenny Hermoso estaba en desventaja frente a lo que él asegura fue un beso consensuado. En primer lugar, porque ella dice que no lo fue, que no fue consensuado. Ya vimos el comunicado. Pero si lo hubiera sido, él se aprovechó de esa posición de poder y del momento efusivo para besarla. La simple solicitud, y eso es lo que a nadie le queda claro, si es que la hubo, estuvo fuera de lugar. Como directivo, no puede proponerle un beso a la jugadora. Esto se va a resolver en tribunales, Mine, y al parecer él ya había tomado la decisión de dimitir, pero parece una estrategia legal porque defenderse en términos legales como inocente es mucho más sencillo que defenderse como culpable. Veremos qué se define ante la justicia. En las próximas horas seguramente tendremos más de esta historia y el próximo lunes se habla de que será día decisivo. Bien, muchísimas gracias. Muy buena noche. Gracias, Minelli Teide. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los veo el lunes en punto de las 21 horas.